Es decir, que si lo pagas en pesos cubanos pagarías el doble. La mira, ya llegamos a la playa. Oh, chiquita, que eso sí nos ha gustado en todas las playas. Mucha basura. Uy, 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 uy. Secretito antes de irnos, ¿no? Esto es como un pequeño país aislado. De hecho, aquí no se va la luz, ¿no? Ah, sí. Hola, hola chicos, muy buenos días. Soy Franci. Y yo soy Freddy de 100 Ciudades. Y estamos aquí en Varadero. Pues mira, que no queríamos venir y aquí estamos. Pues sí, a ver qué es tanta bulla, qué es lo que tanto dicen, porque... Sí, pues todo el mundo dice Cuba, pues Varadero. Y bueno, llegamos anoche. Sí. Llegamos tarde porque son casi 7 horas, ¿no? Sí, eso es que el Desde hombre Cayo de Coco hasta aquí, sí, le condujo a tope. Sí, entonces lo primero que hicimos fue anoche irnos a beber algo y encontramos aquí en la esquina nada más. Sí. La Floridita, La Floridita, ¿no? sí. Como en La Habana. La Floridita, que es la misma que está en La Habana, tan parecido, que tiene la misma foto, el mismo cuadro, la misma foto con Don Fidel, etcétera, que es muy parecido. Los precios, pues parece que está bien, dijeron $2 y $2. Se puede pagar en pesos cubanos, pero lo clavan durísimo. O sea, en pesos cubanos te los pagan a 120 y el peso cubano vale por lo menos 240 el doble. Es decir, que si lo pagas en pesos cubanos pagarías el doble. Así que a pagarlo en dólares. Está muy chévere como primera toma de contacto. A divertirnos rico seguro que estará. Limonada y piña colada sin licor. Y hoy empezamos esta mañana con este paisaje, como siempre, de divino. Cuba, que nos encanta. Divino. Este está puro al frente de nuestro hostal que nos quedamos, que es este. Sí, que es como un apartamentico. Ajá, entonces la ubicación súper excelente. Sí, hemos visto también algunos puesticos de souvenirs. Pues entonces, para algunos las mejores playas, para otra gente, a Varadero, eso es una turistada, que hay cosas mejores. Y pues por eso es que nosotros nos habíamos ido para otro lado, nos habíamos ido para Cayo Coco, Cayo Guillermo. Para Cayo Jutías. Exacto, a huirle a los resorts de Varadero, ¿no? Sí. Y mira, este hotelito, como vamos a tener media calle y se supone que aquí queda la playa. Tengan presente que nosotros no habíamos venido antes aquí, o sea que la reacción es la estamos primera viendo toma de contacto, sí. lo que estáis viendo. Ah, mira, una lagartijita. Ay, cosita. Hola, mira, ya veo. Oh. A ver, ¿qué tal? Mira, sombrillinas. Sí, Allí se un me poquito de parece basura. mucho a Playa Ancón. Sí. Es la primera sensación que me da, ¿no? Sí. Arena, como blanca. Bueno, ahora nosotros hemos venido tempranito. Temprano son las 9 y pico, pero lo que veo es mucha basura. Uy, sí. Mira, mucha basura. Uy. Bueno, tuvieron noche de botellón. Yo supongo que vendrá alguien a limpiar, porque esto no puede ser. Mira esto. Ahora eso sí, la playita para nosotros. La playita sí, pero mira, latas. Esto no puede ser. Bueno, ya ha llegado la hora de comer aquí en Varadero y qué mejor sitio para hacerlo que en la bodeguita del medio. La verdad, súper recomendado, ¿no? Sí, no, habíamos leído de 3 sitios. La Vicaria, el restaurante. Sí. Está también bastante bien, fuimos allí, está bastante bien, buen de precio, ¿no? Sí, lo que pasa es que en ese momento no tenían jugos naturales y eso ya ahí nos echó para atrás un perdieron. Poco. Ajá. Exacto, la Vicaria. La esquina de Cuba. La esquina de Cuba, que al final, ese sí no lo encontramos, ¿no? Sí, no. Pero tiene buena recomendación. Y el otro que ponía era la bodeguita del medio. Pues, a ver, está muy bonito. Entonces, como que fácil de decidir, ¿no, Mona? Sí. Del medio. Y más encima, los precios. Muy buenos. Muy barato. Muy barato. La verdad que no lo esperábamos porque es un sitio tan turístico. Empezando porque ni siquiera nos esperábamos que hubiera bodeguita del medio aquí, ¿no? Y resulta que hay Floridita, bodeguita del medio. Sí, aquí. Está bien. Y la comida deliciosa. Y bastante, ¿no? Sí, bueno. Contundente los platos, o sea que no se sale con hambre. De hecho, no pedimos postre porque ya, bueno, también es que hemos bebido jugo. Nos mandamos, yo me mandé 3 jugos. Yo también, 3. La gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero es que está, por ejemplo, el jugo de guayaba, sí. 70 pesos cubanos. Eso es como 30 céntimos de euro o de dólar. Re barato.
El otro que pedimos fue el San Francisco recomendable, pero ahora, bueno, ahora pondremos el precio que ahora mismo no recuerdo. Pero también todo muy barato. Al final creo que la cuenta nos salió, aquí lo vamos a poner, creo que son menos de $13 los dos. Son tremendos platos de comida. Y con espectáculo incluido. Y con espectáculo incluido. Una turistada que vale la pena. Bueno, está divina. Me gusta el tema de que no hayan algas, que de pronto en algún otro tramo se verán, pero por lo menos aquí no, que le quita ese tono turquesa, que no haya masificación y que haya tranquilidad, espacio para asentarnos, está fantástico. O sea, sí, eso es lo chévere de venir en temporada baja, ¿no? Sí, pero sí. Está que esto es rebaja porque mira, somos dos personas, esas dos chicas, y sí, no, ya a 200, 300 metros de distancia no hay nadie más. Sí, no sé si será por la hora. Bueno, en estos días que estuvimos en Cayo Coco el agua estaba más calientita. Sí, eso sí es cierto. Aunque está bien, ¿no? Está tibia. Sí, fría no está, pero para mi gusto... Sí, bueno, las otras son más calientitas. Sí, efectivamente. Pero aquí, bueno, no sé si será... No, en las otras en la mañana ya estaba caliente. Sí, no. Está un poquito más fría. Pero el común de la gente, lo que pasa es que nosotros somos reflojos con el agua fría. Sí, no. Pero para el común de la gente, yo creo que está bien. Sí, estaría contenta. No vemos son las tumbonas. Bueno, y falta musiquita, que eso sí nos ha gustado en todas las playas donde hemos estado. Ah, sí, nos recuerda, que estamos en un país latino. Porque claro. En Europa el río que se escucha es de cuando pasan las páginas de los libros. Se siguen viendo los almendros. Sí. Ese es el encanto. O sea, cuando veníamos, hay que decir que el conductor del taxi nos dijo, Varadero es otro país, ¿no? Sí, nos había dicho, no, Varadero es mucho mejor. Es lo máximo. Es lo máximo. Hay que decir que aquí sí hay luz pública, que eso no pasa en el resto de Cuba, por lo menos en las ciudades donde hemos estado. Es oscuridad, penumbra total. Aquí sí hay alumbrado público. La calle está demarcada perfectamente. Que es la avenida Primera, ¿no? Exacto. Varadero, lo que sí nos habían dicho era que tenía una de las playas más espectaculares del mundo. Ahora, por ejemplo, para los que van a hacer una estancia pues muy rápida, muy quickly, es decir, La Habana, Varadero, pues por supuesto que las playas, el mar de Varadero, os van a dejar con la boca abierta, ¿no? Sí, tiene la ventaja, por ejemplo, Varadero de los Cayos, es que en los Cayos solo hay mar y el resort. Y aquí, pues tú sí puedes salir y mira, hay coches, hay taxis. El recorrido, pues entre los almendros, está bastante bien. Hay restaurantes, hay muchos bares. Ahora estamos en temporada como baja, pues hay menos ambiente. Pero sí que hay un montón de restaurantes y de bares para comer. Y también mucho de souvenirs. Sí, bastante. Artesanal, entonces está bien, todo muy dirigido al plan turista, ¿no? Lo que decimos, esto es como un pequeño país aislado. Aquí, de hecho, aquí no se va la luz, ¿no? Ah, sí, no. En el resto del país se va la luz, pero aquí no. Aquí, mira, y los andenes todos bien pintados. Eso no lo hemos visto en ningún otro lado. Las señales, todo, no. Esto es otro lado, este es otro país, de verdad, como dicen aquí. No se confundan. Exacto. Si de pronto disponen de poco tiempo, pues ya está. Una buena playa, una super playa. Aquí quedamos como más o menos 2 horas y media de La Habana. Sí. Entonces, pues es una buena elección. No tienes que meterte en un resort, esa es otra gran ventaja. Sí. Secretito antes de irnos, nosotros le íbamos a pagar al taxista todo, porque recibía un combinado entre peso cubano, dólar, euro, pero nos dijo, ¿por qué no se queda con esto tan poco? Por lo menos unos 2.000 pesos cubanos para gastarlo en comida allí adentro, y pues está bastante bien. Sí, bueno, adentro no, porque es más caro. Entonces nos dijo, mira, el taxi nos dejó allá en el segundo piso y nos dijo, hicimos el check-in, entregamos la maleta y nos vamos por ahí por el segundo piso y nos vinimos aquí enfrente. Es como una tiendita y venden en pesos cubanos.
Pues todavía sigue siendo barato. El sándwich cubano 900, que es lo que acabamos de Sí. pedir y estamos esperando. Exacto. También vimos croquetas, cerveza. Exacto, este es el sándwich que nos hemos pedido, 900, hay croquetas y tal. Esto porque ya sabes que en el aeropuerto ya todo es más Todo caro. más caro. Y toca salir de estos billetes cubanos porque después no valen para nada. ¿no? Aquí no valen casi allí, mucho menos en España. Exactamente, entonces la comidita antes de despedirnos, ¿no? Exacto. Bueno chicos, pues hasta aquí llegamos. Chao, chao. Chao, chao, bye bye.